Buen día, buen día. Quiero compartirles el día de hoy un artículo que leí por ahí en una página que se llama Aish Latino y que me pareció muy interesante. Quiero leerles este artículo y que sea de bendición para su vida como lo es también para la mía. ¿Alguna vez leíste que hay personas que desean que su seguro médico proteja a su perro como si fuera su compañero? Amamos a nuestros animales, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre un ser humano y un animal? ¿Cuánto utilizamos estas distinciones para desarrollar nuestro potencial como seres humanos? La ciencia ha llamado a los seres humanos Homo sapiens y definió que el ser humano tiene una capacidad cerebral promedio de 1392 centímetros cúbicos. Depende del lenguaje y crea y utiliza herramientas complejas. Homo es un género que incluye a los monos, gorilas, orangutanes, chimpancés y mandriles. La palabra sapiens se refiere al intelecto. En su libro Tversky on Spirituality, el rabino Abraham Tversky escribió que además del intelecto hay ciertas cualidades que son singulares de los seres humanos y que nos distinguen de los animales. Algunas de estas cualidades que abarcan la definición de un ser humano son las siguientes, y pongan mucha atención en esto. Lo que nos distingue de los animales, las capacidades que propiamente nos hacen seres humanos. Número 1, la capacidad de aprender de la historia previa. Una rata aprenderá a no presionar una palanca si al hacerlo recibe una descarga eléctrica, pero no tiene la capacidad de aprender eso a partir de la experiencia de su abuelo, por ejemplo. El ser humano sí puede hacerlo. Número 2, la capacidad de pensar sobre el objetivo y el propósito de su existencia. A pesar de que algunos seres humanos no lo hacen, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Número 3, la capacidad de mejorarse a sí mismo voluntariamente. Es poco probable que una vaca se pregunte a sí misma, ¿qué podré hacer para ser una mejor vaca? Solamente los seres humanos reflexionamos respecto a mejorarnos a nosotros mismos. Número 4. La capacidad de postergar la gratificación. Sí. Si un perro esperará hasta que le den permiso para comer su alimento, pero solo un ser humano puede postergar la satisfacción de un deseo por un objetivo más elevado o hasta un momento más adecuado. Una distinción muy interesante. Número 5. La capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Los animalitos no reflexionan en eso. Número 6. La capacidad de controlar el enojo. Si un animal se enoja, te va a atacar. Seguramente que te va a atacar. Un ser humano puede evaluar el acto provocativo. Un ser humano puede concluir que no hay razón para enojarse. Un ser humano puede pensar que se trata de algo accidental, sin intención. Es decir, puede reflexionar y puede controlar su enojo. Un animal no puede hacerlo. Número 7, la capacidad de perdonar. Los animales pueden olvidar, pero es sumamente dudoso que sean capaces de perdonar. Los seres humanos pueden perdonar y olvidar. Aunque alguien por ahí dijo, mi esposa perdona y olvida, pero nunca olvida lo que perdonó. Número 8, el libre albedrío. Los animales están bajo el dominio absoluto de sus cuerpos, de sus instintos. No pueden tomar una decisión con libre albedrío. Si tiene hambre, va a buscar comida. No puede decidir que ese día va a ayunar. Si un lobo ve que un tigre come una carcasa, se va a mantener alejado por miedo a que lo ataque. Solo un ser humano puede estar en una posición que no tenga ninguna posibilidad de detección o retribución y de todas maneras decidir no robar porque es algo incorrecto, moral y éticamente. Bueno, este punto del libre albedrío es muy profundo, muy interesante, hay muchas cosas que podemos decir, pero por ahora solamente mencionar que es una cualidad que distingue al ser humano de los animales. El rabino Tversky escribe,
La suma total de estas cualidades, que son singulares de los seres humanos, comprenden el espíritu que nos distingue como humanos. No importa si uno cree que el espíritu fue imbuido en el hombre por Dios o que de alguna manera se desarrolló durante el proceso de la evolución humana. El hecho de que los seres humanos tenemos un espíritu es independiente de la creencia personal de cada uno. Si alguien busca espiritualidad, lo que tiene que hacer es ejercer sus capacidades humanas singulares, es decir, estas cualidades que mencionamos que nos distinguen como seres humanos. La espiritualidad, por lo tanto, no es nada más que la implementación de estas capacidades. Por eso la espiritualidad puede considerarse como un sinónimo de la humanidad. De acuerdo con el grado que a una persona le falta espiritualidad, en ese grado carece de humanidad. En la definición de espiritualidad, la definición previa se refiere a una espiritualidad genérica. Sin embargo, para la espiritualidad judía, en este caso, es necesario buscar en la Torá, en la palabra de Dios, la dirección respecto a cómo debe ejercer un creyente sus singulares capacidades humanas. Y esto, mis estimados amigos, es la espiritualidad. Es un tema que para muchos es difícil de entender, es complejo, muchos realmente no entienden lo que significa ser espiritual, pero esto que nos comparte este rabino es muy interesante, diciéndonos la espiritualidad no es otra cosa, sino ejercer, llevar a la práctica esas capacidades que el Eterno, que el Todopoderoso nos ha dado y que nos hacen distintos del resto de la creación, especialmente de los animales. Así que procuremos ser seres espirituales. Bendiciones, shalom.